Ya. Esperamos unos minutos o empezamos al tiro, ¿qué dices? Hasta que sea el único que ha llegado. ¿Qué significa sí? Es una pregunta de dos alternativas. Sí no es una respuesta válida. Ya, esperamos un rato, ya, perfecto. Entonces vamos a tener que... Ya chicos, vamos a empezar entonces. Cualquier pregunta, no duden en interrumpir para aclarar las dudas inmediatamente. Y si es que hay alguna persona que no tiene micrófono, puedes hacer la pregunta por chat. Eh, a veces no me doy cuenta de las preguntas, pero eventualmente las responderé. Ya, entonces, patología cardiovascular. Ah, llegó una nueva persona. Un segundo para darle el micrófono y comprobar que esté todo bien con el sistema. Y continuamos. Hola Carolina, te acabo de dar micrófono. Ve si puedes interactuar. ¿Mm? Ya, puedes interactuar. Para hacer cualquier ¿Está ahí? pregunta, te escucho. Sí. Ya. Mientras no estés realizando una pregunta, apaga el micrófono y cuando vayas a realizarla, lo prendes nuevamente para evitar el ruido ambiente. Ya, Listo, muy bien. Entonces, patología cardiovascular. Si bien no me lo pidieron, como en la conversación que tuvimos antes de la clase, y disfunción arterial es un tema que es la base de casi toda la patología cardíaca, así que igual lo vamos a revisar brevemente. Recordar que el endotelio tiene muchas funciones, entre ellas tiene una capacidad de interactuar con las células musculares y tiene otra capacidad de interactuar con el lumen. Aquí pueden ver el endotelio que libera muchos elementos y entre ellos tenemos elementos que son antiagregantes, elementos que participan en la... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ay, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Katy? Ah, soy la Katy. Ya. Sí, oye, no, cacho el programa. ¿Cómo lo utilizo? Ah, Y una pantalla. pero ¿puedes ver y escuchar? Ahora sí, pero antes no. Ah, bueno, ahora estamos bien entonces. Eh, Ya. Si tienes cualquier otro problema durante la conversación, trata de escribir por el chat o puedes hablarme por Facebook si es necesario. Y silencio ¿Dónde está el chat? en una parte donde dice chat que hay un cuadrito más abajo, creo. Pero puedes hablar también oralmente, Mm, sí. Incluso es mejor que hables así porque el chat no lo veo siempre. Y silencia tu micrófono si no estás haciendo preguntas porque eso hace mucho ruido ambiente. ya. Ya, entonces en el endotelio tenemos elementos que participan con el lumen y elementos que participan con las células musculares. Los que participan con el lumen tienen función principalmente antiagregante y elementos que participan en la adhesión de células de la línea blanca. Estos son, por ejemplo, el óxido nítrico o, por ejemplo, factores de adhesión como las selectinas. Y a nivel de la fibra muscular, tenemos el óxido nítrico también que participa, elementos como la angiotensina 2 y la angiotenina 1, que van a favorecer a lo que sería la contracción del músculo liso, o sea, la vasoconstricción. Cuando tenemos una disfunción del endotelio, en general tenemos un endotelio que está más ávido de liberación de citoquinas, tiene también más cantidad de moléculas de adhesión expresadas, el vaso se vuelve más permeable y hay mayor proliferación de células de músculo liso y más riesgo de trombosis. O sea, hay menor capacidad de efecto antiagregante, hay mayor potencial de vasoconstricción, el vaso está más permeable y se pueden adherir más fácilmente cualquier leucocito. Este es un esquema muy simple en donde pueden ver el óxido nítrico, la óxido nítrico sintasa que tiene varios estimulantes como serotonina, histamina, etcétera. Todo estos elementos que van a ser finalmente vasodilatadores. Estimula este elemento, aumenta el óxido nítrico, el óxido nítrico viaja a nivel de la célula muscular y la célula muscular mediante GMP genera relajación.
Otro elemento, por ejemplo, la endotelina 1, es estimulada por angiotensina 2 y epinefrina, y esto va a generar un efecto finalmente a nivel de la contracción. Contracción y relajación va a ser todo esto mediado por entrada o salida de calcio. O sea, contracción estimula la entrada de calcio, relajación disminuye la entrada de calcio. Ya, simple eso para solamente como recordatorio. Y acá, a nivel del efecto antiagregante, tenemos que la célula endotelial con prostaciclina ansiolítico tiene un efecto antiagregante. Si tenemos una disfunción de esta célula, o sea, esta célula no funciona, no tiene liberación de estos elementos y por lo tanto la agregación va a ser mayor, se forman trombos más grandes y por lo tanto hay mayor tendencia a formar trombosis coronaria, por ejemplo, o elementos también penosos. Y por otro lado, las plaquetas liberan ciertos elementos, tienen glándulos densos, granula alfa, ¿recuerdan todo eso de hemato? Y estos elementos son potencialmente vasoconstrictores, como por ejemplo la serotonina o el tromboxano A2. Ya, muy rápidamente disfunción endotelial. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Se unió Francisco Gac. Francisco, te acabo de dar micrófono. Ve si puedes interactuar. Buenas, buenas. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Apaga tu Buena, micrófono buena. cuando no estés interactuando para evitar el ruido de fondo. Ya. ¿Alguna duda en disfunción endotelial? ¿Todo claro? Todo bien. Sebastián, te acabo de dar micrófono para que puedas interactuar. Prueba si puedes hablar. Si no tienes micrófono, escribe por el chat. Ahora sí, ahí lo activé. Ya, perfecto. Desactívalo mientras no estés realizando preguntas para evitar el ruido de fondo. Ok. Ya, entonces, terminamos disfunción endotelial. Grandes conceptos, el endotelio tiene un efecto antiagregante y relajante. Por lo tanto, la disfunción endotelial produce vasoconstricción y produce mayor agregación. Entonces, pasamos a hipertensión arterial. Tampoco me lo dieron como tema, así que podemos saltarlo o explicarlo rápidamente. ¿Qué prefieren? Explícalo, porfi. Sí, explícalo rápido. Ya. A lo mejor algunos tienen... se enredan en algún concepto. Ya. La presión arterial está definida por un pulso sistólico y un pulso diastólico. El pulso sistólico va a estar determinado por el volumen sistólico y la extensibilidad arterial, y el diastólico por el gasto cardíaco u volemia y la resistencia periférica total. Vale decir, si un paciente tiene aumento del volumen expulsivo, tiene mayor presión sistólica. Si un paciente tiene disminución de la extensibilidad arterial, tiene mayor presión sistólica. Por otro lado, si un paciente tiene aumento de resistencia periférica, tiene mayor presión diastólica. Y aquí pueden sacar los cuadros de hipertensión sistólica aislada o de disminución o aumento de la presión de pulso. Recuerden que la presión de pulso es la diferencia entre la sistólica con la diastólica. Respecto a los valores normales, estos son sacados del MinSal. Tenemos acá los niveles óptimos. Acá tenemos los niveles ya de hipertensión. La forma más fácil de determinar esto es que la sistólica aumenta de 20 en 20 y la diastólica de 10 en 10. 120, 140 etapa 1, 160 etapa 2, 180 etapa 3. Diastólica 80, 90, 100, 110. Y la sistólica aislada es una presión sistólica más de 140 con una diastólica menos de 90, o sea, en rango no hipertensivo y está en rango hipertensivo. Este es un esquema que muestra el gasto cardíaco y la resistencia periférica y cómo estos influyen en la presión arterial. Entonces acá muestra principalmente que dentro del gasto cardíaco contribuye la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y a nivel del volumen sistólico, lo que más nos importa es la contractilidad y el retorno venoso. A mayor retorno venoso, mayor sangre dentro del corazón y por tanto expulsa más sangre. Este retorno venoso va a ser determinado por el tono de las venas y el volumen de sangre que exista. Y el volumen de sangre a su vez va a estar determinado por la cantidad total de retención a nivel, o sea, va a ser modulado por el sistema renal. Aldosterona, ADH principalmente. Y también como contrarregulador el péptido natriurético. Acá pueden ver en flechas rojas, o sea, todo lo que está en rojo es lo que lo aumenta y todo lo que está en verde es lo que lo disminuye. Acá en la resistencia periférica tenemos que entre todo lo que va a incidir, tenemos factores que son sistémicos y factores que son locales.
Los sistémicos son principalmente la angiotensina y las catecolaminas, y los locales son el óxido nítrico y la enosina. También prostaglandinas, por ejemplo. Y otro elemento que participa en la resistencia periférica es la viscosidad, que es dado por el hematocrito. Por eso pacientes con poliuria que tengan mucho hematocrito tienen mayor resistencia periférica y pueden tener insuficiencia cardíaca por mucha demanda, porque el corazón le cuesta mucho movilizar esa sangre. Eso es como a grandes rasgos de regulación. Ahora, cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertensión, el paciente con hipertensión puede ser primario o secundario. Si es primario significa que en teoría es idiopático, pero eso ya está en mucha duda. En cambio, el secundario es un paciente que está muy clara cuál es la causa de esa hipertensión. Entre los pacientes con hipertensión secundaria tenemos que puede ser por un aumento del volumen sistólico o un aumento de la resistencia periférica. Entre todo lo que aumenta el volumen sistólico tenemos que evaluar todo lo que aumenta la volemia. Y si nos vamos a lo que aumenta la volemia, principalmente tenemos que evaluar lo que es el riñón. Por lo tanto, la hipertensión sistólica, o sea, la hipertensión arterial secundaria, generalmente es mediada por problemas renales, cuando se aumenta la volemia, o problemas endocrinos de tipo hiperaldosteronismo, que aumenta la aldosterona y también afecta a nivel renal. Ahora, hay otros elementos, como por ejemplo el aumento del volumen telediastólico ventricular, que se da por la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, todavía no vemos valvulopatías, pero al haber una insuficiencia de la aorta, hay volumen que se devuelve al corazón. Por lo tanto, el corazón bota cierta cantidad de sangre y cuando se vuelve a distender, esa sangre se devuelve al corazón, lo cual va a significar que el corazón va a tener mayor cantidad de sangre todavía para poder botar mucha sangre en el periodo expulsivo, generando un volumen sistólico aumentado. Y si recuerdan, volumen sistólico aumenta presión sistólica. Por otro lado, durante la diástole la sangre se devuelve, así que virtualmente tenemos menos volemia. Por lo tanto, la presión diastólica va a estar disminuida. Y por eso es que el paciente con insuficiencia aórtica tiene una sistólica muy alta con una diastólica muy baja. Si seguimos avanzando en todo este camino, tenemos que el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca también pueden ser moduladas por las hormonas tiroideas, dando el hipertiroidismo un aumento de ambas y por tanto aumento del gasto cardíaco, generando un aumento principalmente la diastólica, pero al aumentar la diastólica aumenta también la sistólica, porque llega más sangre al corazón, mayor volumen expulsivo. A esto ahora le agregamos la resistencia periférica total, que está acá abajo. Y pueden ver que esta, por ejemplo, puede ser mediada por el paciente con alteración de los corticoides, porque esto genera mayor tendencia a la vasoconstricción, o el paciente con un feocromocitoma. También el paciente que tenga alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero que no es de tipo primaria como este, en donde solamente hay aldosterona, sino que es producto de que aumenta todo el eje, va a significar que la angiotensina también tiene un efecto de aumentar la resistencia periférica total, generando mayor presión arterial. Ya, esa es la hipertensión secundaria, que no creo que tenga tantos problemas con eso. Y en general la profe no lo pregunta tanto. En cambio la primaria es un poco más preguntada por ella. En relación a la hipertensión primaria, hay que determinar que son múltiples las posibles causas que podrían llevarnos a ella. El principal determinante actualmente se cree que es la función endotelial. Por lo tanto, la disminución de la función endotelial va a significar una menor cantidad de óxido nítrico, y la menor cantidad de óxido nítrico genera múltiples daños, entre ellos mayor tendencia a la agregación, lo cual puede favorecer a mayor cantidad de arteriosclerosis, y por otro lado a una menor vasodilatación. Por lo tanto, esos endotelios van a estar más vasocontraídos. Pero a esto le sumamos otros factores, como por ejemplo factores psicológicos, en donde se cree que el estrés de la vida del ser humano actual genera un sistema simpático activado con un tono basal aumentado, y que eso podría incidir en la presión arterial. Por otro lado, elementos como lo que sería el sistema renal, la falla renal, podría también causar cierto daño, y aquí entra a jugar también otro concepto que es la soiosensibilidad. Este esquema explica bastante bien cuáles son todos los elementos que inciden en la presión arterial, dividiendo las causas en causas genéticas y causas ambientales. Entre las causas genéticas tenemos que todo puede ser genético realmente y todo puede ser ambiental, pero un paciente puede estar más predispuesto a tener hipertensión dado cierta carga genética, como por ejemplo un paciente que tenga tendencia a retener más sodio, o un paciente que tenga tendencia a tener un tono simpático más aumentado. Entre los principales factores tenemos la insulinoresistencia,
Por eso es que pacientes con diabetes generalmente desarrollan hipertensión, y esto es porque la insulina genera, entre muchas de las cosas, un aumento del tono vasoconstrictor, porque es un inhibidor de la oxidonitricosintasa, y por otro lado genera una hipertrofia de las células musculares, porque es un factor de crecimiento. Por otro lado, a nivel de lo que serían hormonas, tenemos que el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina juegan un rol esencial, tanto en la vasoconstricción como en la retención de agua y sal, y el factor proinflamatorio que va a favorecer a mayor disfunción endotelial y por lo tanto mayor tendencia a la vasoconstricción y al daño renal. Finalmente todo esto se va a traducir en un aumento del volumen total y un aumento de la resistencia periférica, ambos dando tanto la hipertensión como tal. Ya, y una cosa importante que no la puse, sodio-sensibilidad, que lo pregunta la profe siempre. ¿A qué se basa esto? Hay pacientes que de por sí recapturan más sodio. Al recapturar más sodio, recapturan más agua, por lo tanto siempre tener mayor volumen. Pero un paciente con daño renal también recaptura más sodio, porque se da un fenómeno llamado natriuresis por presión, lo cual se refiere a que se genera un paso de sodio hacia lo que sería el glomérulo, que puede ser mediado por la propia hipertensión. La hipertensión podría favorecer a que por presión pasara mayor cantidad de filtrado. Ese filtrado, al pasar por los túbulos, puede que se reabsorba, pero si hay un daño renal, los túbulos van a estar levemente dañados, por lo tanto va a disminuir la capacidad de reabsorción y ese sodio va a pasar de largo hasta la mácula densa. La mácula densa va a decir, oh, hay mucho sodio, estamos perdiendo sodio, tenemos que recapturar sodio, y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por lo tanto, por eso en pacientes con enfermedad renal crónica o daño renal, etc., generalmente estos pacientes tienden a activar el sistema renina-angiotensina a pesar de tener una volemia normal o aumentada. Y eso es como uno de los fenómenos principales de la hipertensión, y por eso es que el principal pilar del tratamiento suele ser el IECA, el inhibidor de la angiotensina. Complicaciones. La hipertensión puede tener complicaciones por aumento de la poscarga o por daño arterial. En relación al aumento de la poscarga, puede que haya disfunción sistólica porque al corazón le cuesta más expulsar sangre. Puede haber daño del ventrículo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque hay mayor poscarga. El ventrículo trata de hacer una hipertrofia concéntrica para poder compensar, y eso genera una disfunción diastólica. Finalmente esto lleva a falla cardíaca. O por otro lado, aumenta el consumo de oxígeno. Esto sumado con los daños arteriales, como por ejemplo el daño por arteriosclerosis en el coronario, va a causar infarto. Y los daños arteriales como por otro lado independiente, pueden ser de aterosclerosis, como lo vimos recientemente, o daño de pared. Si es de aterosclerosis, entonces puede ser a nivel coronario, que ya lo vimos, cerebral, generando stroke, accidente cerebrovascular, o aórtico, generando, por ejemplo, aneurisma. Y a nivel de la pared de los vasos también se predispone el aneurisma, y también se dan otros elementos como el daño renal, que es de los más importantes, y la retinopatía hipertensiva. Generalmente la profe pregunta este y este, como para que lo tengan en mente. Ya, eso fue un resumen bien rápido de hipertensión. ¿Tienen alguna duda en algo que quieran que se explique en más detalle? Porque lo estoy explicando bastante rápido realmente. Ya, hay una mano levantada. Miguel, dime. Oye, Cristian, ¿Sí? habían preguntas que se vea la presión osmótica y presión hidrostática. Ah, ya, no puse nada de eso ¿Verdad? porque consideré que eso no era la materia, pero Pero así algo rápido para recordar. dame un segundo. Ahí está. Ya. Eso no es tan complicado, pero si recuerdan un poquito de fisiología, pueden ver que una membrana tiene cierto paso de sustancias. Vamos a ponerle acá que hay un flujo de la membrana de un lado hacia otro, y este flujo va a estar determinado por distintas fuerzas. Cuando hablamos de lo que sería un determinante del paso de alguna sustancia, hablamos de elementos osmóticamente activos. Y resulta que en el cuerpo tenemos tres cavidades. Tenemos el medio intracelular y el medio extracelular, y dentro del medio extracelular tenemos el medio intersticial
y el medio vascular. Resulta que dentro de todo esto, vamos a ponerlo con verde, las proteínas son impermeables en esta zona, o sea, no atraviesan esta zona. Al no atravesarlos, eso lo hace ser un medio osmóticamente activo, porque la proteína no puede regular su concentración atravesando hacia el lado de menor concentración, sino que la única forma de regular la concentración proteica en ambos lugares es por traspaso de líquido, de agua. Porque cualquier otra sustancia ve que está más concentrada en un lado y pasa hacia el lado menos concentrado y se equilibra. Si la sustancia no puede atravesarlo, necesita que el agua sea el que equilibre esta concentración. Y por otro lado, el otro elemento osmóticamente activo es el sodio, que el sodio pasa libremente en el vascular, pero no puede pasar libremente en el intracelular y extracelular, porque la bomba sodio-potasio virtualmente si pasa, lo devuelve. Entonces el sodio funciona como elemento osmóticamente activo entre el intracelular y el extracelular. Y por eso verán en muchas preguntas que cuando se habla de pacientes con hipertónicos porque tienen mucho sodio, generalmente esos pacientes tienen alteración del intracelular. Y por otro lado, pacientes con alteraciones proteicas tienen alteraciones del intersticial. Las alteraciones del intersticial, sé que hay una mano levantada, la veo al tiro. Las alteraciones del intersticial van a ser principalmente dos. Van a ser una deshidratación, o sea, una disminución del volumen, que va a dar signo de pliegue, o un aumento del volumen, que eso va a dar edema. Entonces, cuando te pregunten sobre causas de edema, una de las causas va a ser una alteración de las proteínas. Ahora lo vamos a ver esto acá en detalle. Si tengo proteínas aquí y acá tengo proteínas también. Si tengo que, por ejemplo, aumenta la cantidad de proteína de este lado, la única forma para poder compensar esas proteínas, como las proteínas no pueden atravesar para acá, es llevando mayor cantidad de líquido hacia esta zona. Y por lo tanto se generaría una deshidratación del medio intersticial. Por otro lado, si el esquema cambia y lo que hacemos es disminuir la cantidad de proteínas, como por ejemplo en pacientes con síndrome nefrótico que pierden proteínas, ese paciente que está perdiendo proteínas, la única forma de compensarlo, como las proteínas no pueden atravesar desde esta zona hacia esta zona, es que el líquido pase hacia el intersticial, generando por tal modo edema. Eso se llama presión oncótica. La presión que generan las proteínas se llama presión oncótica. Por otro lado, si de repente aumenta mucho la cantidad de líquido en esta zona, aumenta mucho la cantidad de agua, esa agua va a tender a atravesar hacia el lado donde hay menor presión de agua. Y a su vez, si acá disminuye, el agua atraviesa hacia el otro lado, generando el aumento de presión hidrostática, también edema, y la disminución de la presión hidrostática en el vascular genera signo de pliegue, o sea, deshidratación. Ya, hay una mano levantada de Miguel. Miguel, escríbeme en el chat. No sé si me escribiste recién, pero no lo alcancé a leer porque justo Gak habló. Por cierto, Francisco, ¿se entiende bien eso? Sí, sí, vale. Eh, en la... Ya, Miguel me pregunta sobre qué pregunta la profe de hipertensión. En general, la profe pregunta todo lo que sería hipertensión esencial. Te va a preguntar mucho de esto. Y en hipertensión esencial te pregunta siempre sodio-sensibilidad, falla renal y sodio-sensibilidad, disfunción endotelial y en complicaciones, infarto, retinopatía diabética y esclerosis renal. O sea, la falla renal, la falla del ojo y la falla del corazón. Es como lo que pregunta siempre hipertensión. Como complicaciones y en los mecanismos, sodio-sensibilidad y disfunción endotelial y lo que era daño renal. Eso principalmente.
Ya. ¿Alguno tiene una duda de hipertensión? Por lo visto no. Entonces, ateromatosis. Infarto. ¿Lo vemos en detalle o no lo vemos en detalle? O no lo vemos simplemente. ¿Se aceptan sugerencias, opiniones? No, pero igual, por mi parte, Cristian. Yo creo que si pasas todo un resumen, podemos tener la idea un poco más clara. Ya. Entonces, respecto a lo que era ateromatosis. En ateromatosis hay que manejar un poco lo que es el balance de la LDL y el HDL, pero más que eso, lo simple, así como muy a grosso modo, la LDL se encarga de llevar todo lo que sea elementos lipídicos del hígado a tejidos periféricos. Y el HDL hace el efecto opuesto, del tejido periférico al hígado. Siendo de ese modo, la LDL aumenta la cantidad de lípidos a nivel periféricos y el HDL lo disminuye. Motivo por el cual se considera el HDL factor protector y el LDL un factor de riesgo. Miguel me dice que me enfoque más en el control del jueves, pero es que las preguntas del jueves yo las hago equitativas, hago el mismo número de preguntas de cada tipo de tema. La profe se encarga de seleccionar qué quiere meter y qué no quiere meter. Así que a fin de cuentas, igual la profe es la que decide si es que modifica alguna pregunta, pone otra o no sé. Ya. Respecto a la aterogénesis, el principal factor determinante de la aterogénesis, o sea, los dos principales factores son el daño endotelial y el aumento del LDL. Como otros factores tenemos la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad, el tabaco, que todos generan daño endotelial, y ya les dije el aumento de la LDL a nivel plasmático. ¿Por qué es esto? Porque el mecanismo fisiopatológico para que se produzca la ateromatosis es un paso del LDL hacia la capa íntima. Para que se produzca esto, se requiere de permeabilidad endotelial asociado a un gradiente de concentración de LDL bastante aumentado. O sea, que exista mucho LDL fuera para que exista una mayor facilidad de que éste ingrese por gradiente de concentración. Ahora, es importante que este LDL que entra en la íntima, si está como el LDL normal, no tiene ningún problema. De hecho, puede salir rápidamente, puede circular si disminuimos el LDL, no hay muchos problemas. Pero ese LDL, si se oxida, producto de factores proinflamatorios, genera unos LDL oxidados que generan fenómenos de elementos proinflamatorios. Entre estos, lo más importante es que generan una activación del endotelio, generando que este endotelio activado aumente la expresión de selectinas, o sea, de elementos de anclaje para leucocitos. Producto de esto, aumenta la llegada de monocitos a la zona. Los monocitos, al llegar a esta zona, se infiltran en esta capa y al infiltrarse empiezan a fagocitar a los LDL oxidados. El macrófago, una vez que fagocita estas células, empieza a liberar factores locales, principalmente factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Estos dos generan efectos locales y efectos sistémicos. A nivel sistémico tenemos realmente muchos elementos que en general no se producen porque no es tan grande la respuesta inflamatoria, pero a nivel local hay que destacar que aumenta la actividad procoagulante y disminuye la actividad anticoagulante, generando mayor tendencia a trombos, y por otro lado aumenta la producción de citoquinas, generando más inflamación. Y además genera una activación de fibroblastos, aumentando la síntesis de colágeno, que favorece la remodelación. Finalmente, acá tenemos un esquema general en donde tenemos el LDL que ingresa, se oxida, es fagocitado. Al ser fagocitado, activa el macrófago empieza a liberar factores proinflamatorios y factores también que estimulan el crecimiento de células de músculo liso. Esto finalmente genera células de músculo liso que empiezan a proliferar y empiezan también a sintetizar colágeno. Finalmente todo esto se remodela con colágeno. Los macrófagos se van a diferenciar en macrófagos con LDL y al interior, que se llaman célula espumosa, y se van a ir acumulando dentro de esta placa ateromatosa. Y las propias proteínas de las células van a ir generando
estas casquete fibroso, que va a ser lo que le va a dar, por así decirlo, estabilidad a la placa. Las placas que se vayan a formar, podemos dividirlas entre estables o inestables en función a qué tan grande es su casquete fibroso. Placas que tienen un casquete fibroso débil son inestables y esas pueden romperse con más facilidad. En cambio, aquellas que se formaron lentamente y que tienen un casquete fibroso más grande, son estables y generalmente causan cuadros que son más larvados. Voy a hacer un quiebre acá porque usualmente acá se habla ya de infarto. Sin embargo, voy a detenerme un poco a repetir nuevamente lo que sería la ateromatosis para ver las complicaciones sistémicas también de la ateromatosis y la arteriosclerosis, que tiene un mecanismo similar, que la única diferencia es que la arteriosclerosis es una acumulación de lípidos a nivel global, en cambio la ateromatosis o aterosclerosis es una acumulación de lípidos a nivel de una zona. Por lo tanto, la arteriosclerosis genera un endurecimiento de toda la pared y la ateromatosis genera una placa como esta, que genera un aumento, o sea, una disminución del lumen de la pared. Bueno, acá tenemos las células espumosas, que esto asociado a la disfunción endotelial, a los factores proinflamatorios y a factores proinflamatorios, disfunción endotelial, va a generar a fin de cuentas lo que sería la placa fibrosa. Y esta placa va a ir creciendo y disminuyendo el lumen. La disminución del lumen, si es con una placa estable, en general va a causar una disminución del flujo, generando un evento de angina de demanda, que lo digo con ese nombre porque no necesariamente tiene que ser, o isquemia por demanda, por así decirlo. No necesariamente tiene que ser cardíaco, puede ser en muchas partes. En función a eso podemos encontrar que las manifestaciones de la ateromatosis y arteriosclerosis pueden estar a nivel del sistema periférico, generando claudicación intermitente o isquemia de extremidades, llamada isquemia crítica también cuando es en su última instancia. También, por ejemplo, problemas a nivel renales, generando una esclerosis de las arterias renales, por ejemplo, disminuyendo el flujo, problemas cardíacos, que son los que ya todos sabemos, y problemas a nivel encefálicos, generando también una disminución del flujo a nivel del encéfalo. Es muy frecuente que cuando busquen causas de ACV, tienen que ver causas embólicas y causas ateromatosas. Y ahí lo que hay que buscar siempre es la ateromatosis de la carótida, que generalmente cuando supera el 70% ya tiene un flujo insuficiente para nutrir el cerebro. Ya, eso fue ateromatosis en 5 segundos. Isquemia miocárdica, que está muy pegado al que da ateromatosis, se basa se le llama usualmente síndrome coronario agudo, y eso es porque la principal etiología son los problemas coronarios. Sin embargo, en estricto rigor, la isquemia miocárdica depende de más elementos. Los dividimos generalmente en elementos de aporte y elementos de demanda. Los elementos de aporte son el contenido arterial de oxígeno y el flujo coronario. Y los elementos de aporte, de demanda, son la cantidad de estrés del muro, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Si partimos desde la arteriosclerosis va a generar la ruptura de placa eventualmente y la disfunción endotelial, y todo esto va a generar finalmente una cascada de eventos que va a llevar a una vasoconstricción, a una mayor tendencia de agregación plaquetaria en la zona donde se rompió la placa, lo cual va a generar un trombo. Ese trombo por flujo turbulento se va a tender a soltar y va a tender a generar una oclusión de algún vaso, generando el concepto de trombosis coronaria. Sin embargo, dentro de lo que serían fenómenos coronarios, por así decirlo, o sea, isquemia miocárdica por déficit de aporte, dividimos los cuadros en distintos grupos según cómo se formen, teniendo en un paciente que tenga una placa bien estable con su casquete indemne, algo llamado angina estable. En un paciente que tenga una placa estable pero tenga tendencia a la vasoconstricción, una angina variable, que es por vasoespasmo, muy típica de pacientes con cocaína. En pacientes que realizan trombos porque la placa no es estable, se rompió y generó un trombo en esa zona, podemos tener trombos que son parcialmente ocluidos o trombos que ocluyen totalmente pero se disuelven rápidamente, teniendo en este caso un infarto o angina inestable. Y en trombos que son
ocluyentes totalmente por mucho tiempo, un infarto ya como tal, generalmente que va desde el infarto de tipo subendocárdico al transmural. Ahora, esto era de disminución del flujo. Respecto a lo que es aumento de la demanda, todo lo que aumente el consumo de oxígeno es aumento de la demanda. Y eso es obvio porque el aumento de la frecuencia cardíaca y lo que sería el aumento de la contractilidad aumentan el consumo de oxígeno. Sin embargo, uno tiende a preguntarse, pero si aumento la frecuencia cardíaca, también aumento la cantidad de sangre que va a ser expulsada, por lo tanto aumento el flujo de oxígeno. O sea, estaría compensando sin tener problemas. Sin embargo, cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tiempo de sístole y disminuye el tiempo de diástole. Y resulta que las arterias coronarias, que son las que ven acá, tienen la tendencia a distenderse durante la diástole. Por lo tanto, un paciente que tiene mayor tiempo de sístole y menor tiempo de diástole tiene menor aporte de sangre producto de este fenómeno de oclusión de las arterias coronarias. Ya, desde este punto en adelante ya vimos un poquito lo que son las etiologías de la isquemia miocárdica, cómo se llega a producir, y vamos a empezar a hablar de qué ocurre con el corazón cuando se produce la isquemia miocárdica. En la isquemia miocárdica va a haber un déficit de oxígeno. El déficit de oxígeno significa un déficit de ATP. Si no hay ATP, ese paciente va a tener dificultades para poder generar una correcta utilización de la bomba sodio potasio. Además, el déficit de oxígeno activa metabolismo anaeróbico, generando una acidez, y eso va a generar finalmente una alteración proteica que puede llevar finalmente a muerte celular. Por el lado de la bomba sodio potasio, si esta se altera, genera una alteración del sodio y del potasio, generando mayor sodio intracelular y mayor potasio extracelular, y esto a su vez altera a la bomba de calcio. Recuerden que el calcio depende de la bomba sodio-potasio. El calcio es regulado principalmente por los canales intercambiadores sodio-calcio. Si se altera el potencial de sodio porque hay menos sodio en el extracelular, entonces el calcio no puede ser eliminado de forma correcta y se queda en el intracelular. El aumento del calcio en el medio intracelular genera, entre todos los eventos, activación de proteínas que generan destrucción proteica, generando el concepto de miocardio atontado, entre otras cosas, que va a ser una... hay muchas teorías realmente, pero principalmente lo que es como más concreto es que el miocardio atontado no es más que un aumento de calcio que genera activación de cascadas metabólicas, que a fin de cuentas generan una depresión de la capacidad sistólica. Estos pacientes generan también edema celular, alteración del potencial de membrana, y este último, producto del aumento del potasio, va a generar tendencia a generar arritmias. Finalmente podemos ver una evolución en todo lo que sería la isquemia miocárdica, pasando desde la angina estable, que es por una placa estable, a una angina inestable, la cual, dependiendo de qué tan larga sea el periodo de isquemia, puede ir evolucionando desde una angina inestable hasta un infarto cardíaco, y ese infarto cardíaco puede ser de tipo endocárdico o puede comprometer todo la pared ventricular. A su vez, este territorio que ya está isquémico pasa por un primer periodo de miocardio atontado, en el cual hay una depresión miocárdica, y después a un miocardio hibernante. El miocardio hibernante es un miocardio que, producto de repetitivas isquemias, genera un efecto de adaptación en el cual disminuye su capacidad disminuye el uso de oxígeno que tiene ese corazón. Se le dice también corazón inteligente porque al tener menos flujo de oxígeno, él disminuye la cantidad de oxígeno que necesita, generando así un equilibrio entre esto de aporte y demanda. Sin embargo, esto tiene un límite y llega un momento, generalmente se habla de 90 minutos ya en adelante, que este paciente ya empieza a tener un corazón que tiene más demanda que aporte, generando finalmente el infarto, y el infarto ya va a tender a generar lo que sería el remodelado. Una pregunta muy típica de la profe es, de todos los siguientes eventos, ¿cuáles corresponden únicamente a infarto? Y eso es el remodelado. No va a haber remodelado a menos que ocurra infarto. Y eso es importante porque el remodelado va a significar que esas células perdieron su capacidad contráctil, o sea, quedaron con aquinesia, que lo pueden ver en un ecocardiograma, o también
es importante porque ese territorio miocárdico que quedó sin capacidad contráctil tiene mayor tendencia a, 1, romperse, y 2, generar éstasis y por tanto formación de trombos. Los pacientes con isquemia miocárdica generalmente van a tener una depresión del volumen sistólico, una disminución del volumen de la compliance, o sea, la capacidad de extenderse, va a tener disfunción de ciertos músculos papilares que pueden causar alteración de la válvula mitral y aumento del tono simpático. En general el paciente va a llegar con un dolor torácico, que es producto de la propia isquemia, que se va a irradiar a brazo izquierdo, a mandíbula, producto de que sigue la irradiación del frénico, y un sistema simpático activado en el cual se produce diaforesis, en lo cual se considera un equivalente coronario, o sea, un paciente puede estar sin dolor, pero con diaforesis, y se tiene que tratar como un paciente con dolor torácico, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento inicial de la presión arterial, con posterior disminución cuando la presión sistólica sea muy alta. Este esquema resume el síndrome coronario agudo, en verdad todo el síndrome coronario, ¿o no? Sí, parece que es más... o el... Sí, más o menos, por ahí. Tenemos acá elementos parcialmente oclusivos, elementos oclusivos totalmente, generando finalmente alteraciones específicas del segmento ST, y esto divide al paciente en angina inestable, cuando tiene un dolor sin biomarcadores, que vamos a hablar después qué son los biomarcadores, angina, o sea, infarto del miocardio sin supradesnivel del ST, cuando tiene biomarcadores, pero no tiene un supradesnivel categórico, o paciente con infarto con supradesnivel cuando tiene un supradesnivel y biomarcadores. ¿A qué se refiere con esto del supradesnivel, con los biomarcadores, todas estas cosas de los cambios específicos? Resulta que cuando ocurre un evento isquémico, en el evento isquémico empieza este evento a ocurrir desde el endocardio hacia lo que sería el epicardio, generando de tal modo que la primera zona afectada va a ser esta. Ahora, cuando solamente se da isquemia, el paciente con únicamente isquemia tiene alteraciones principalmente del potasio, del sodio, electrolíticas, y esas alteraciones electrolíticas van a generar una alteración en la repolarización, generando alteraciones en la T. Eso va a ser la isquemia, por depresión de ATP. Sin embargo, cuando esa célula ya se daña, genera un fenómeno de injuria. Eso es muy fácilmente entendible si hacemos un esquemita bastante corto, en el cual tenemos lo siguiente. Imagínense que tenemos acá el miocardio y tenemos muchas células conectadas. Ustedes recordarán que cuando existe un flujo de una conducción, se están conduciendo acá un flujo de la depolarización, esto va a generar va a ser capturado por el electrodo y va a generar una onda positiva o una onda negativa según si el flujo se acerca o se aleja del electrodo. Imagínense que acá esta célula quedó alterada y no puede generar una depolarización. Esta célula que quedó alterada, que no puede depolarizarse, cuando todas las demás células se depolaricen, van a decir, oh, esta célula está con problemas, ayudémosle. Y por medio de los nexos GAP van a fluir cargas debido a que están favorecidas electroquímicamente, porque hay mayor cantidad de cargas positivas en estas células y menor cantidad de carga positiva en esta célula que no pudo depolarizarse, y producto de esto se va a generar un vector en esa dirección, generando entonces en infartos que son subendocárdicos una onda negativa. Y en infartos que ya comprometen mayor extensión, como todo esto, todos los vectores van a ir hacia ellos, generando de tal modo un vector que se acerca a los electrodos y una onda positiva. Esta onda positiva va a traducirse como un supradesnivel y va a ser lo mismo que decir un infarto que es transmural, que afecta a toda la muralla, y esta onda negativa va a traducirse como un infradesnivel y se puede determinar que esto es un infarto de tipo endocárdico o subendocárdico. Y esto es la lesión de injuria. Una vez que esta célula es reemplazada por colágeno, deja de tener nexos GAP y por lo tanto ya no hay flujo de electrones para ningún lado
y se produce ya el efecto de lo que sería la necrosis, en la cual lo único que hay es alteración de la conducción. Entonces, a grandes rasgos, recuerden que en el electro, el QRS indica conducción, el ST indica quietud, indica el momento en que todo está depolarizado, y la T indica repolarización. Cuando se altera la T es porque hay alteración de la repolarización y eso obedece a trastornos de electrolitos. Cuando se altera el ST es porque alguna célula no está en el mismo ciclo que las demás y eso responde a injuria. Una célula con injuria que está dañada no funciona igual que las otras y las otras le prestan ayuda y por eso alteran el ST. Y el QRS indica conducción. Una zona que está reemplazada por colágeno está con mala conducción y por lo tanto tiene alteraciones del QRS. En el corazón tenemos diferentes arterias que van a ir por la derecha, arterias que van a ir por la izquierda, lo dije al revés, izquierda por la derecha. En la izquierda tenemos la arteria coronaria izquierda que se divide en la circunfleja y la descendente anterior, y en la derecha tenemos la coronaria derecha que en la parte posterior genera la descendente posterior, la cual en el 40% de los pacientes también puede venir de la coronaria izquierda, o en este caso la circunfleja. Estas arterias van a comprometer diferentes zonas, por ejemplo, se dan cuenta que la derecha da hacia la parte posterior, la anterior da a la parte anterior y la circunfleja a la parte lateral. Cuando nosotros veamos un electro, tenemos que evaluar las caras que se ven alteradas. Por ejemplo, la cara diafragmática, que es esta de acá, que es la cara posterior, la cara septal, que está de acá, la cara anterior, que está de acá, o la cara lateral. Supongo que no es necesario que se les explique porque eso ya lo deberían haber visto en fisiología. Pero en función a todo esto, uno puede determinar, ah, mira, tiene una alteración de la cara lateral. Como tiene una alteración de la cara lateral, por lo tanto tiene una alteración en la coronaria, o sea, en la arteria circunfleja. Y ahí uno puede determinar exactamente a qué nivel va a ser el cateterismo percutáneo para poder hacer el stem a ese corazón. También es importante que, por ejemplo, si tenemos una alteración diafragmática y altera la parte posterior, ese paciente tiene mayor riesgo de compromiso del ventrículo derecho, más no así los otros. Y por lo tanto este paciente podría tener mayor daño porque el ventrículo derecho, al ser más pequeño, cuando se infarta, produce cuadros que evolucionan mucho más rápido. Tiene menor tendencia a resistencia a la isquemia. Y esos pacientes requieren generalmente mucho volumen, entre otras cosas. Biomarcadores cardíacos, tenemos que en el corazón, en verdad, en todos los músculos existen enzimas intracelulares. El músculo tiene enzimas intracelulares. Todos los músculos que sean ya de tipo, por ejemplo, esquelético o músculo cardíaco, tienen creatinquinasa. Esa creatinquinasa es un elemento que permite darle a las células un metabolismo energético y que solamente se exterioriza cuando hay un aumento de la permeabilidad del músculo, o sea, cuando hay una lesión muscular. Y por lo tanto es un marcador de que hay células lesionadas de tipo musculares. Sin embargo, las fibras miocárdicas tienen además una creatininquinasa que tiene un subtipo, una isoforma MB, que son no exclusivas, pero se dan en mayor medida en los pacientes con células, o sea, las células miocárdicas. Y por lo tanto, cuando nosotros evaluamos a un paciente, decimos cuánta CK total hay y cuánta CKMB hay. Y se hace una proporción. Porque, por ejemplo, imagínense tener un paciente con 30 millones, o sea, 300.000 de CKMB. Estoy dando valores arbitrarios, pero está muy aumentado. Y yo puedo decir, ah, este paciente tiene un infarto cardíaco. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene 20 millones de CK total? Significa que tuvo una destrucción de todos los músculos tan grande que es natural encontrar niveles tan altos de CKMB. Versus un paciente que tiene los mismos niveles de 300.000 de CKMB, pero con una cantidad de CK total que va alrededor de los 600. Entonces este paciente dice, ah, mira, este paciente tiene una relación de CK total CKMB más o menos proporcional, por lo tanto, lo más probable es que el músculo que se rompió tiene gran cantidad de CKMB, o sea, la CKMB es gran elemento constituyente de su CK total.
Y uno puede decir de esta forma que este músculo probablemente es un músculo miocárdico. Generalmente se habla que mayor a 6% es probable que sea miocardio, mayor al 12% da certeza que es miocardio, aunque no tiene tanta buena especificidad. Y lo otro es ver la troponina I, que la troponina I es un elemento que es netamente miocárdico, por lo tanto cuando se altera es porque el corazón está con alteración o una lesión cardíaca. Acá pueden ver CKMB, troponinas. Tienen distintos tiempos de vida media y se elevan a distintos momentos. Generalmente detectamos la CKMB más o menos ya a las 6 horas, la troponina también, y la CKMB dura como cerca de 3 días en ser detectada, 2 días, 3 días. En cambio la troponina la podemos encontrar 6 días, 7 días más o menos. Paciente con alteración miocárdica, generalmente cuando esta es leve y solamente genera lesión, tenemos disarritmias por alteraciones del sodio y el potasio, y eso puede causar síndrome de muerte súbita, pues estos pacientes se les saca el criterio de riesgo y son observados. Y si es por mucho tiempo y genera destrucción de células miocárdicas, puede generar falla en la contracción y tendencia a insuficiencia cardíaca a largo plazo. Complicaciones. El paciente con infarto cardíaco puede tener alteraciones de la contractibilidad, generando de tal forma tendencia a formar trombos, porque hay éstasis, tendencia a generar un shock cardiogénico, porque el corazón no funciona bien como bomba, alteraciones eléctricas, como las disarritmias, la alteración de la contractibilidad sumado a la necrosis tisular puede causar una insuficiencia cardíaca a largo plazo, y esta necrosis tisular puede alterar, por ejemplo, los músculos papilares, generando una alteración de la mitral, o puede, por ejemplo, generar rupturas de paredes ventriculares, generando contaminamiento miocárdico, o se puede también formar pericarditis por la propia inflamación que puede compartirse entre el miocardio y el pericardio. Esas son como todas las complicaciones que pueden ver. Se pregunta generalmente esta, como la más típica que se pregunta. Ya. Eso es todo infarto. ¿Dudas, preguntas, disnea, angustia? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? Ya, entonces pasaríamos a arritmias. Son las 10, nos queda más o menos como una hora. Ya, me dijeron que entonces arritmia le interesa más, por lo tanto esto lo veríamos un poco más lento. Seguro que nadie tiene ninguna duda con la materia anterior. ¿Alguna? ¿A las 2? ¿A las 3? Ya. Seguimos entonces con materia de arritmias. En lo que respecta a las arritmias, si bien uno tendría a pensar que es una alteración del ritmo, realmente eso no es así. Las arritmias se refiere a una pérdida del ritmo sinusal, siendo esto una taquicardia, una bradicardia o una alteración del ritmo como tal. De este modo podemos tener arritmias que son regulares y arritmias que son irregulares, arritmias que son taquiarritmias y arritmias que son bradiarritmias. Entre los mecanismos productores de arritmias tenemos las alteraciones del impulso y las alteraciones de la conducción, que son las que están en verde. Las alteraciones del impulso que generan taquiarritmias son por aumento del automatismo o por actividad desencadenada. El aumento del automatismo puede ser por alteración del automatismo del nodo sinusal, formación de alteración del automatismo de otros marcapasos como el nodo AB o formación de nuevo automatismo en células que normalmente no lo tenían. Y la actividad desencadenada es una actividad espontánea que se desarrolla en ciertas células, que generalmente obedece a fenómenos de hiperexcitabilidad, producto de mayor cercanía entre el potencial de reposo y el potencial umbral, o por alteraciones de postpotenciales, que son cuando el corazón ya hizo el periodo de polarización
y existen ciertas corrientes de calcio que podrían generar nuevamente la activación de canales dependientes de voltaje de sodio. Por otro lado, las alteraciones de la formación del impulso cuando generan una bradiarritmia obedecen generalmente a una disminución del automatismo del nodo sinusal. En los problemas de conducción, si se genera un ataque arritmia, se tiene que considerar la reentrada como elemento principal. En cambio, en las bradiarritmias tenemos los bloqueos. Bradiarritmias: alteración del impulso, alteración de la conducción. En alteración del impulso, bradicardia sinusal, alteración de salida, parada sinusal, todos son alteración del automatismo del nodo sinusal. Alteración de la conducción, bloqueos AB. Pueden ser de primero, segundo, tercer grado. A su vez, el segundo grado se divide en un tipo MOVITS 1, un tipo MOVITS 2 o un bloqueo de alto grado que generalmente no lo vemos en fisiopato porque es más de especialidad. Estos bloqueos, que son lo más importante que tienen que manejar de bradiarritmias, se basan en alteraciones a nivel del nodo AB y por lo tanto sus manifestaciones las vamos a ver en el PR. En el PR podemos ver que en el bloqueo de primer grado, el de primer grado, todos los P conducen, por tanto cada P tiene un QRS que lo sigue y la única diferencia es que el PR es largo. Recordemos que el tiempo normal del PR va de 0,12 a 0,20 milisegundos. O sea, segundos, no milisegundos, segundos. Si se da un PR mayor a 0.2, 0.20, 0.2, se va a producir un bloqueo de primer grado, que generalmente no tiene mayor implicancia. Sin embargo, puede ir evolucionando, generando bloqueos de segundo grado. En el bloqueo de segundo grado puede ser de tipo MOVITS 1, que es un bloqueo funcional en el cual se va a producir una prolongación constante del PR. Se cree que por mecanismos del sistema simpático-parasimpático, en el cual este PR va a ir aumentando progresivamente hasta el punto de que sea tan larga la distancia entre la P y el QRS que no se conduce el QRS. O sea, como concepto general, un bloqueo de segundo grado es aquel que tiene algunos P que no conducen hacia la R. A diferencia del primer grado, que todas las P conducen hacia la R. El bloqueo AB de segundo grado también puede ser tipo MOVITS 2, en el cual no hay alteración del PR, sino que hay un bloqueo esporádico o marcado, ya sea de repente se bloquea o se bloquea cada cierto tiempo el QRS. Y eso responde a causas más anatómicas y por lo tanto requiere una intervención, o sea, un marcapaso. El bloqueo tercer grado es una disociación atrioventricular, en la cual no existe conducción entre el atrio y el ventrículo, y por lo tanto, todas las P conducen por su cuenta y todos los QRS conducen por su cuenta. De este modo, vemos que tenemos intervalos PP entre la P y la otra P, iguales entre cada P, e intervalos RR entre una R y otra R iguales, cada uno. Pero no hay ninguna relación entre las P y las R. Reentrada. La reentrada es un fenómeno en el cual acá tenemos un sistema de conducción normal. Cuando se da una bifurcación del sistema de conducción, yendo por un lado A y un lado B, en general estos lados chocan en algún punto y se elimina este potencial y todo sigue su camino. Pero cuando se da un bloqueo en alguno de los lados, este potencial sigue el camino por un puro lado y trata de atravesar este bloqueo. Generalmente si el bloqueo es muy grande, queda ahí detenido y no pasa nada. Sin embargo, pueden existir casos en el cual este bloqueo trate de pasar y lo logre. Si logra atravesar este canal, pero lo hace muy rápido, generalmente va a llegar hacia el A cuando este esté en un periodo refractario, quedándose nuevamente ahí el circuito y no ocurriendo ningún problema. Sin embargo, si lo pasa, pero lo hace de una forma muy lenta, puede que cuando llegue nuevamente a esta bifurcación, A nuevamente esté en periodo de reposo y pueda ser estimulado. Y por lo tanto, al atravesarlo, va a generar este circuito de reentrada constante que genera la arritmia.
Concepto general, las arritmias, las taquiarritmias por reentrada son regulares. Ya. Entre otras arritmias que tenemos, aparte de las reentradas, teníamos la actividad desencadenada. La actividad desencadenada se da por una estimulación esporádica de una célula diferente a la célula marcapaso, que puede ser atrial o puede ser ventricular. Si es atrial, como la que está acá arriba, se caracteriza por tener una estimulación que conduce por el sistema de conducción, valga la redundancia, normal. Y por lo tanto, su QRS va a tener una morfología similar a todos los QRS de este paciente, porque conduce por el normal sistema de conducción. Sin embargo, la P puede ver una morfología levemente diferente, que generalmente pasa de forma inadvertida. Pero la diferencia es que pueden ver que acá este PP, o sea, disculpen, este RR es muy diferente de este RR. Y ahí está como la forma de poder diferenciarlos. Y esto es de la unión, pero realmente no importa que lo sepan esto. Lo que importa es que sepan este de acá. El ventricular se da cuando existe un foco a nivel del ventrículo. Este ventrículo va a enviar el impulso por una ruta que no es la adecuada para la conducción. Y por lo tanto la conducción se ve alterada. Conducción igual QRS, así que el QRS se ve alterado. Un QRS bien feo. Y este QRS bien feo además tiene otra gracia. Resulta que en el atrial, este núcleo de acá alteró al nodo sinusal. Vale decir, el nodo sinusal llevaba su ritmo, decía, ya, yo depolarizo cada 3 segundos. Así que depolarizó, tap, tap, y aquí este llegó, se adelantó al nodo sinusal, así que lo depolarizó antes, y el nodo sinusal quedó como, oh, ya me depolaricé, espero la siguiente. Y de acá, contó nuevamente 3 segundos y depolarizó. Sin embargo, en este, ocurre que se depolariza cada 3 segundos, tap, tap, y acá ocurrió un estímulo que bloqueó, hizo una interferencia. Sin embargo, el nodo sinusal siguió a su ritmo. Él nunca se dio cuenta de que existió esto, porque este estímulo nunca llegó al atrio. Y por lo tanto, este nodo sinusal va a depolarizar de la misma forma que venía depolarizando antes. O sea, va a seguir el mismo ritmo que llevaba. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si acá lo voy a hacer en un dibujo mejor, porque si no me cuesta mucho explicarlo. Si acá este depolarizaba así. 1, QRS, 2, QRS, 3, QRS, 4, QRS, 5, QRS. Aquí tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Cuando hay una sístole atrial, por ejemplo en esta zona, al dar una sístole aquí, esta sístole va a depolarizar el atrio y por lo tanto el atrio va a retomar nuevamente su ritmo, pero no lo va a retomar aquí. Lo va a retomar contando esta misma distancia desde esta depolarización. Por lo tanto, desde aquí cuenta hasta aquí y aquí partiría nuevamente. En cambio, cuando esto es ventricular, o sea, una acá, por ejemplo, al darse esta sístole ventricular en esta zona, este atrio nunca se dio cuenta de que esa sístole ventricular existió. Y por lo tanto, a él no le importa. Y sigue su camino y lo va a seguir acá. Y por lo tanto, se va a dar un fenómeno llamado pausa compensatoria, el cual se caracteriza porque si yo mido desde aquí hasta aquí, no, disculpen, de aquí hasta aquí, esto va a ser A, y si yo mido desde aquí, que va a ser el último que voy a ver, porque este no lo voy a ver, esto no lo voy a estar viendo, hasta acá, esto va a ser 2A, 2 veces el diámetro, o sea, no el diámetro, sino el largo de un ciclo normal. Ya, taquicardias atriales, aquí tenemos un esquema que es súper bonito, en el cual divide primero en regulares e irregulares. Recuerden, regulares realmente son por reentrada, irregulares son por mecanismos de actividad
de alteración del impulso. Estas son por alteración de la conducción y estas del impulso. En alteraciones de la conducción tenemos la taquicardia sinusal, disculpen, esta es la única que es por una alteración del impulso, pero la alteración del impulso del nodo sinusal, por lo tanto también es regular, y las demás todas son por una reentrada generalmente. Acá lo que tenemos que destacar principalmente es la reentrada por una vía accesoria o por una reentrada nodal, que es la típica taquicardia paroxística supraventricular, que está mal empleado el nombre, y la taquicardia del flutter atrial. Y en lo que sería irregulares, tenemos que destacar la taquicardia atrial multifocal y la fibrilación atrial. Esta es un ejemplo de una conducción por una vía anómala que se llama Ward-Parkinson-White, en el cual el nodo viaja por dos rutas, una ruta accesoria y la ruta normal, y eso va a producir que al atravesar por esta ruta accesoria se genere este potencial delta, porque inicia precozmente la depolarización, y cuando este estímulo ya empieza a fluir por la ruta normal, se retoma el potencial clásico. Este nos va a dar un PR corto y una onda delta, que es lo típico del paciente con Ward-Parkinson-White. Estos pacientes que tienen esa ruta por este lado y la ruta por este otro, tienen una ruta con una velocidad rápida y una ruta con una velocidad corta, o sea, lenta, que si alguna de las dos se altera, podrían generar un fenómeno de reentrada. Si la reentrada se da en fenómeno ortodrómico, lo que quiere decir por el mecanismo de conducción normal, se puede generar esta tendencia a generar una arritmia con un QRS que es cortito, porque va por conducción normal, o sea, un QRS angosto. En cambio, cuando es de tipo antidrómica, o sea, por esta vía de conducción anómala, se da este fenómeno de un QRS ancho. Por otro lado, esta es una reentrada, que esta es una reentrada por vía accesoria. Cuando se da una reentrada por vía nodal, no tenemos este elemento acá, solamente tenemos el nodo, y se da una reentrada dentro del nodo. Aquí hay un montón de microestructuras anatómicas que pueden causar la reentrada, que son irrelevantes para este curso, pero lo que van a hacer es una reentrada a nivel intranodal, que va a generar un estímulo por la vía de conducción normal, generando una taquicardia, pero con QRS estrecho. Este es el flutter, en el cual se va a dar una reentrada que se llama macro reentrada, en la cual la reentrada es a nivel de la válvula, se da una reentrada aquí, y esto va a generar que existan ciertas microcontracciones, o sea, se polariza el atrio, pero bastante rápido, y van a pasar hacia el nodo sinusal y hacia el ventrículo, cuando el nodo sinusal, disculpen, atrioventricular, alcance nuevamente el periodo de reposo. O sea, se polariza, queda en periodo refractario, va a un ciclo, va a otro ciclo, va a otro ciclo, quedó nuevamente en periodo de reposo, va al impulso, se genera este. Refractario, va a un ciclo, va a otro ciclo, va a otro ciclo, y el siguiente ciclo quedó en periodo de reposo y va otro QRS. Fibrilación, por otro lado, se dan múltiples estímulos en todo lo que sería los atrios, y estos múltiples estímulos van a causar unas depolarizaciones ineficientes que no llegan a causar una contracción, y por lo tanto dan estas pequeñas ondas como F, que no alcanzan a hacer ni siquiera un esbozo de onda P, es solamente como una línea discontinua. Y como son por todas partes, esporádicamente alguna llega cerca del nodo AB y genera la conducción. Por lo tanto, el ritmo va a ser irregular. Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico mucho más certero del paciente. Generalmente cuando evalúan a un paciente tienen que evaluar cómo está su frecuencia cardíaca. Si es mayor a 100, es un ataque de arritmia. Y si es un ataque de arritmia, tienen que evaluar si el QRS está estrecho o está ancho. ¿Por qué es importante esto? Si el QRS es estrecho, quiere decir que este paciente tiene una conducción normal, va por el sistema de conducción normal, o sea, generalmente va a ser una taquicardia atrial o supraventricular. Si está ancho, quiere decir que es del ventrículo, porque va por una ruta que no es la adecuada. Eso, o el paciente tenía un bloqueo de base, que ya es un poco más raro.
Si el QRS es estrecho, tenemos que evaluar si es regular o irregular. O sea, dicho de otra forma, si es una alteración de la conducción o una alteración del ritmo sinusal, o si es una actividad desencadenada. En el hecho que sea regular, podemos tener acá la taquicardia sinusal, que la vimos previamente, que es solamente una alteración del ritmo sinusal, generalmente causada por aumento de catecolaminas u otros elementos similares. Podemos acá tener que buscar hipertiroidismo, feocromocitoma, entre otras cosas. O, por ejemplo, una P alterada con QRS estrecho, que sería una taquicardia paroxística subventricular. Ya les dije que está mal empleado el nombre, pero esta sería la típica reentrada nodal, que es una reentrada dentro del nodo que genera finalmente estos estímulos por la vía clásica, o encontrar esta onda F, que sería el flutter, que es una macro reentrada. Esta es una micro reentrada, esta es una macro reentrada. Acá recuerden que también pueden encontrar el Wolff-Parkinson-White, que es un elemento muy similar a este, que es casi imposible diferenciarlo en una taquiarritmia. Se diferencia después de que pasa la arritmia y encuentra la onda delta. Y el ritmo irregular es donde ven una P variada o no ven la P. Si es una P variada, es una taquicardia multifocal, o sea, hay múltiples focos donde se genera una conducción, que es por actividad desencadenada en múltiples partes, o una actividad desencadenada en múltiples partes, pero que sea al mismo tiempo y que ninguna genere una contracción eficiente, que sería una fibrilación atrial. Dentro de lo ventricular tenemos que diferenciar entre taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular se caracteriza por ser una actividad desencadenada en algún momento que se mantuvo constante producto de un mecanismo de reentrada. Se da el primer estímulo, hay una reentrada que perpetúa esto. Esto inicialmente fue una extrasístole ventricular. Extrasístole ventricular más reentrada da una taquicardia ventricular. Y eso da unas ondas gruesas constantes. En cambio, acá se da un fenómeno de actividad desencadenada en todas partes, generando una fibrilación ventricular. Ya, eso es todo arritmias. ¿Hay más cosas de arritmias? Sí, hay muchas más cosas de arritmias, pero es imposible ver todo eso en solamente una ayudantía. Si alguno tiene una duda específica, podríamos aclararla inmediatamente. ¿Alguien? ¿No? Ya, ¿duda? Ya, ¿qué parte no te queda exactamente claro? Porque arritmia igual es complicado. Generalmente es más fácil si lo explicamos con un diagrama en el cual vamos nosotros creando el esquema. A ver, teníamos que el paciente con una arritmia generalmente puede tener alteraciones del impulso o de la conducción, ¿cierto? Lo vamos a crear mejor, es más fácil, mira. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Es una taquiarritmia. Esta taquiarritmia, este esquema es la forma más fácil de poder entender esto. Puede ser que tenga un QRS normal, en cuyo caso significa que la conducción va por el haz de His, por así decirlo. O sea, va por una conducción totalmente anatómica. Nodo sinusal, nodo AB, haz de His. Y este paciente con conducción normal generalmente habla de que el foco está a nivel del atrio. Este foco que está a nivel del atrio puede ser irregular o puede ser regular. Si es irregular, este paciente puede tener una onda P que es completamente visible, en cuyo caso te está hablando de que el paciente tiene un estímulo que genera una contracción de todo el atrio y que es igual que una P que es totalmente constante siempre, que inicia por el sistema de conducción normal, por así decirlo, llamándose esto una taquicardia sinusal, o sea, va por todo el mecanismo normal. Va desde el nodo sinusal hasta el haz de His,
generando todo el camino, por lo tanto es una taquicardia sinusal. Todo el camino normal, solamente que está taquicárdico. Aquí tienes que buscar feocromocitoma, hipertiroidismo, o sea, alteración de T4, fiebre, entre otros. O puede que el paciente... disculpa, acá me equivoqué. Este es regular. Irregular acá abajo. O puede que el paciente presente ondas F mayúscula. Que estas ondas F mayúscula son algo así. Que es una macro reentrada. Que es a nivel de la válvula tricuspidia. Que esto se llama flutter. Encontrar una P significa que encuentras en el electro una onda que tiene que ser positiva en todas las derivadas inferiores de 1 hasta D3 y negativa en ABR, y que posterior a esta onda viene un QRS. Esa es una P. Y otra cosa que podemos tener acá es que encontremos unos esbozos de P, unas P que se ven extrañas o que incluso no se ven. Generalmente uno le pone acá que no ve la P, pero que sigue siendo regular y que ves algo como esto. Eso. Ya, aquí, si te das cuenta, solamente son que se genera el estímulo por la vía de la SGIS, pero no hay una activación del nodo sinusal. Y esto es porque el foco está a nivel del nodo AB. Y esto se llama una reentrada intranodal. Reentrada intranodal, que es la que típicamente le mal llaman taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué mal llaman esto así? Porque todas son taquicardias paroxísticas supraventriculares y empiezan de forma paroxística, así que no es específica para esta. Pero bueno, reentrada intranodal puede ser esa, o puede ser también una reentrada por vía accesoria, que es cuando tienes un paciente con Wolff Parkinson White, que es el AS de Kent. Ese AS que era accesorio que les mostré en una diapositiva donde salía la onda delta y el PR corto. Son iguales, pero cuando se para la taquicardia puedes diferenciarlo. Y el paciente con un ritmo irregular es un paciente que tiene una actividad desencadenada, que generalmente puede ser actividad desencadenada que genera contracción eficiente, que es la taquicardia multifocal, que se caracteriza por tener unas P variables. Son P que no cumplen con estos criterios de acá arriba, no los cumplen, y pueden ser variables en todas las zonas, que tú ves algo como esto. Si se dan cuenta, nada que ver eso ahí. Las P son diferentes. Y esto es una taquicardia multifocal. O puedes ver una línea discontinua, que son las ondas F minúscula, que aquí ves algo como esto. Y que esto es una fibrilación atrial. En el QRS que está ancho, hablamos de patologías que son ventriculares. Y estas patologías que son ventriculares pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Si son regulares, generalmente obedecen a un concepto llamado taquicardia ventricular, que se ve como algo así, y que es una extrasístole ventricular más una reentrada. O sea, no es común que te pase. Y si es totalmente irregular, se llama fibrilación ventricular, y que esto corresponde a una trigger activity o actividad desencadenada a nivel ventricular. Generalmente la actividad desencadenada son muchas extrasístoles, o sea, esto como por 100.000. Y
si vemos todos estos mecanismos a nivel un poco más fisiopatológico, como lo vimos anteriormente, porque esta es como la forma de poder, encuentro que la forma más fácil de poder entender cada una de ellas. Pero lo otro que me pueden preguntar es esto. La división de esto, que son alteración de la formación del impulso o de la conducción. Y acá pueden ver que la formación del impulso te van a llevar, ya sea por alteración del automatismo o por actividad desencadenada, a un ataque arritmia. Y por depresión del nodo a una breve arritmia. Y en la conducción, por una reentrada a un ataque arritmia y por una alteración de la conducción a una breve arritmia. Y lo último que la profe siempre pregunta es esto. No he visto ninguna prueba en donde no haya salido una reentrada como pregunta como importante, por así decirlo, de la prueba. Ya, ¿queda más claro ahora? ¿Dudas? Ya, entonces, valvulopatías. Nos quedan 30 minutos. ¿Lo vemos o lo saltamos? Miguel vota por saltarlo. ¿Qué dicen los demás? Lo saltamos a la 1. Lo saltamos a las 2. Pero no lo podemos ver así como en forma resumida. ¿Con forma resumida? Sí, así como lo principal. Ya, Katy también me dice que prefiere verlo. Ya. Entonces ganó verlo. ¿Alguien vota por saltarlo? Porque va un voto por saltarlo, 2 votos por verlo. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, entonces lo vemos. Recuerden que los focos de auscultación aórtica son el aórtico, el pulmonar, tricuspideo mitral. Una mnemotecnia muy buena para esto es apriétame, aórtico, P de pulmonar, T de tricuspidio y M de mitral. Y esto lo quiero dibujar porque si no, no sé cómo explicarlo. Tengo acá un corazón muy bonito. O sea, bueno, este no es un corazón muy bonito, pero el corazón es bonito. ¿Ustedes me entienden? Ya, mis dibujos no son lo mejor. Ya, no sé si esto se entiende muy bien, pero esto de acá es la válvula tricuspidia. Esto de acá es la válvula mitral. Esto de acá es la válvula, lo voy a poner de distintos colores. Esto de acá es la válvula mitral. Esto de acá es la válvula pulmonar. Y esto de acá es la válvula aórtica. El flujo de esto va así. El flujo de esto va así. El flujo de esto va así. Y el flujo de esto va así. Y por eso cuando ustedes colocan sobre esto al paciente, tienen que alrededor más o menos del segundo espacio intercostal encuentran el foco aórtico. Alrededor del segundo espacio intercostal en el lado izquierdo encuentran el foco pulmonar. Alrededor del quinto espacio intercostal encuentran el foco tricuspidio. Y alrededor del quinto espacio, pero en la línea lateral, aquí está terminando el tórax, encuentran el foco mitral. Y ahí van a buscar cada uno de los soplos. Las valvulopatías se pueden dividir en valvulopatías de tipo estenosantes o valvulopatías de tipo insuficientes. Las que son tipo estenosantes pueden ser de tipo orgánicas o funcionales. Son funcionales cuando existe un flujo muy alto para el diámetro de la válvula.
Vale decir, un paciente con fiebre, un paciente que esté con una hipervolemia, etc. Hiperflujo. Pasa muy rápido, produce un soplo de tipo estenosis, pero es por un mecanismo netamente funcional, típico de niños. Paciente que tiene una estenosis orgánica se refiere a que la válvula cambió su diámetro, o sea, el flujo es el mismo, pero la válvula tiene un diámetro mucho menor. Esa sería una estenosis orgánica. En la insuficiencia, se dan soplos de regurgitación que se producen cuando la sangre se devuelve de una cámara a otra, lo cual no debería ocurrir. Cuando ocurre eso, se da estos soplos que tienen ciertas características semiológicas, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Importantes para fisiopatología, todo soplo estenótico genera una sobrecarga de presión, o sea, a la cámara le cuesta mucho que ese contenido pase a la siguiente cámara, por lo tanto, esta cámara genera una hipertrofia concéntrica para poder expulsar sangre. En cambio, todo soplo de insuficiencia genera una sobrecarga de volumen, porque vienen dos volúmenes, el que se vuelve y el que llega, generando distensión de la cámara, hipertrofia excéntrica. Todo paciente con un soplo de insuficiencia tiene cardiomegalia. Todo paciente con un soplo de estenosis no tiene cardiomegalia. Y así pueden ir diferenciando clínicamente si el foco está desplazado o no está desplazado, si es un paciente con insuficiencia o con estenosis. Entre los focos de estenosis más importantes, o sea, los soplos más importantes que vamos a ver son el de estenosis aórtica. En la estenosis aórtica hay una dificultad para poder expulsar la sangre por la aorta y eso va a generar un soplo mesosistólico. ¿Por qué mesosistólico? Porque si recuerdan cómo es el flujo de eyección de la aorta, recordarán que esto es más o menos así. Siendo esta la presión del ventrículo y esta la presión de la aorta. Entonces, si calculamos esto, un poquito de matemática, sacamos la integral, sé que ustedes aman a profe Maturana, a partir de esto pueden determinar que en un gráfico el lugar con mayor diferencia de presión va a ser el medio y por lo tanto el foco, o sea, el soplo va a ser más fuerte en la parte del medio, soplo mesosistólico. El paciente con una insuficiencia aórtica va a tener un soplo que generalmente tiende... ya, sí. Va a tener un soplo que... Sí, está bien, ya. Un soplo de regurgitación que la sangre se va a devolver al ventrículo y este soplo se va a dar, disculpen, me faltó algo, ya. Faltó algo fundamental que no lo puse, que ahora me estoy dando cuenta porque esto no me está pasando ahí. Creo que me faltó poner un esquema antes de eso. Los soplos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Si son sistólicos, significa que se van a dar en sístole. Y tenemos que pensar, ¿hacia qué lugar se mueve normalmente la sangre en sístole? En sístole, la sangre va del ventrículo a la aorta. Por lo tanto, del ventrículo a la aorta va normalmente. Y entre esto está la válvula aórtica. Si algo le cuesta ir normalmente se llama estenosis. Por lo tanto, acá está la estenosis aórtica. Ahora, en sístole también, la sangre no debería moverse. La función valvular acá va a ser que la sangre se quede en el ventrículo. Por lo tanto, la sangre no debería devolverse al atrio. Por lo tanto, que la sangre se devuelva al atrio es una insuficiencia. Y acá tenemos el segundo soplo sistólico. Insuficiencia mitral. Por otro lado, en diástole, tenemos que normalmente en diástole la sangre debería ir hacia el ventrículo, desde el atrio al ventrículo. Y acá tenemos la estenosis mitral. Y la sangre no debería devolverse desde la aorta hacia el ventrículo. Si se devuelve es una insuficiencia y esto es una insuficiencia aórtica. Solamente insuficiencia cardíaca. Me pregunta Miguel qué más queda.
Aparte de esto, queda solamente insuficiencia cardíaca y misceláneas, que son pericarditis y taponamiento cardíaco, que son 2 de agua. Ya, esos son todos los soplos. Ya, entonces, esta, que es una estenosis aórtica, el soplo va a ser sistólico. Es sistólico y es mesosistólico. Esta, que es una insuficiencia aórtica, es un soplo diastólico. Y es un soplo diastólico de regurgitación. Y en diástole, como el ventrículo se distiende rápidamente, genera rápidamente una gran diferencia de presión. Por lo tanto, el soplo parte muy fuerte y luego, cuando va aumentando el volumen del ventrículo, van disminuyendo la diferencia de presiones y va disminuyendo el soplo. Además, recuerden que al aumentar mucho esta cantidad de volumen, cuando expulse sangre va a haber mucho flujo que va a pasar por la válvula que está normal a nivel de estenosis. Pero como hay mucho flujo, genera un soplo funcional. Así puede causar un soplo similar al de estenosis aórtica. En la válvula mitral podemos tener una estenosis mitral. La estenosis mitral da un soplo diastólico. Y este soplo diastólico va a iniciar fuerte, porque hay mucha diferencia entre el atrio y el ventrículo se extiende rápidamente, hay mucho delta de presión, va bajando lentamente, hasta que se iguala y de repente sube fuertemente. ¿Por qué sube? Porque está la sístole del atrio. Y esto se llama refuerzo presistólico. Y en la insuficiencia mitral se da que la sangre se devuelve al atrio y esta sangre que se devuelve al atrio se devuelve de forma constante todo el tiempo. Entonces, como se vuelve de forma constante, generalmente da un soplo que es de tipo holosistólico. Todo el tiempo se da este soplo. Y el típico soplo de insuficiencia mitral. Ya. Cardiopatías congénitas. Esto, hay algunas preguntas, son muy pocas, no son muy importantes, y lo más probable es que la profe no las ponga, porque no creo que le interese mucho. Pero de todas formas se los pasé porque está dentro del material, o sea, dentro del temario que ustedes tienen. Lo único que importa que sepan es comunicación intraatrial, aumenta la sangre que pasa al lado derecho, así que hay dos cosas típicas. Puede haber un soplo un soplo funcional y puede haber un desdoblamiento del segundo ruido porque hay sobrecarga de este ventrículo. No hay más que eso. Y la comunicación interventricular, hay sangre que pasa hacia el ventrículo derecho y eso sobrecarga el pulmón, así que hay hiperflujo pulmonar. En la comunicación en el ducto arterioso persistente existe una comunicación entre la aorta y la pulmonar y eso genera una sobrecarga nuevamente del pulmón, así que genera hiperflujo pulmonar y sobrecarga ventrículos derechos. Y eso, lo demás no importa mucho. Misceláneas, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía obstructiva. Todo esto generalmente causa disnea, angina, síncope, o sea, la misma triada de estenosis aórtica, pero pueden causar muerte súbita por arritmias ventriculares. Eso es lo único peligroso de estos pacientes. Taponamiento cardíaco. Estos pacientes van a causar una insuficiencia diastólica, no se distiende bien ese corazón y por lo tanto genera que poca sangre pasa del corazón, genera hipoflujo con una hipotensión, generalmente con taquicardia refleja, genera que el corazón quede muy congestivo y por lo tanto se devuelve sangre y eso va a generar que exista una ingurgitación yugular o un edema pulmonar y también va a generar ruidos apagados producto del líquido que puede estar entre el pericardio. Ya, lo último entonces, insuficiencia cardíaca. Esta es la última materia de la clase, así que pregunta, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Hasta lo que hemos visto? Sí, Chris, no me quedó muy claro que era el taponamiento. El taponamiento cardíaco es una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Al acumularse líquido en la cavidad pericárdica, el corazón queda rodeado por líquido por todas partes. Entonces ese corazón no se puede distender. Al no poder distenderse, ese corazón no se llena y la sangre, al no llenarlo, no tiene volumen para poder expulsar, así que el volumen sistólico se disminuye, por lo tanto tiene hipotensión. Pero además la sangre, como no puede entrar al corazón, se queda congestionada, o sea, se acumula en el territorio previo. Pulmones, por ejemplo,
o principalmente en el territorio de las yugulares y todo el sistema periférico, generando hipertensión venosa, que se caracteriza por ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema periférico, edema pulmonar, que se caracteriza por crépitos, vivasales, hipotensión arterial, y pueden haber ruidos apagados porque hay una enorme capa de líquido en el pericardio que no te deja escuchar el corazón cuando auscultes. Ah, ya. Perfecto. Vale. Ya. Lo último, insuficiencia cardíaca. Respecto a insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco se puede dar de dos formas, disfunción sistólica o disfunción diastólica, de forma funcional. Y también se puede dividir de forma anatómica en insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Partimos con la funcional y al final con la anatómica. Respecto a lo que es funcional, la disfunción sistólica, apaguen el micrófono por ahí, escucho el partido, se puede dar por un aumento de la poscarga, por ejemplo, estenosis aórtica, o por una hipertensión mal controlada, o por una alteración de la contractibilidad, por ejemplo, en un paciente con un infarto que causó un reemplazo del músculo cardíaco por tejido colágeno, o por un paciente que tiene una alteración mitral o aórtica, o por un paciente con una miocardiopatía. Y una alteración diastólica, en el cual son pacientes que generalmente tienen una hipertrofia o una miocardiopatía restrictiva, donde el corazón no se puede llenar, o por ejemplo lo que acabamos de ver, un taponamiento cardíaco, un miocardio fibrótico, por ejemplo. En el gráfico de arriba están viendo un paciente con una disfunción sistólica y en el de abajo una disfunción diastólica. En la disfunción sistólica se dan cuenta de que el paciente debe generar presiones mucho mayores para poder empezar a expulsar el flujo. Se dan cuenta que acá empieza a subir, llega hasta acá, tiene que aumentar mucho su presión y aquí empieza a expulsar. Y el paciente no logra expulsar todo, se queda con flujo. Y acá empieza ya se cierra la válvula y baja la presión. Entonces este paciente se expulsa poca sangre y se queda con mucho flujo adentro. Por eso se dice que tiene una fracción de eyección disminuida, que eso es lo que van a ver en medicina interna después. En cambio, este paciente con una disfunción diastólica, el paciente, si se dan cuenta, tiene este pequeño diagrama más pequeñito, en el cual el paciente no logra llenar bien el corazón. Entonces llega hasta aquí nomás, no llena más que eso el corazón. Y como llena poco el corazón, expulsa poco. Simplemente llena poco, por eso expulsa poco. Pero si se dan cuenta, esta es la línea de expulsión de sangre, la expulsión está normal, o sea, su fracción de eyección está conservada. ¿Tiene un bajo gasto cardíaco? Sí. ¿Tiene un volumen sistólico disminuido? Eso es cierto, porque tiene poca sangre, expulsa poca sangre. Pero proporcionalmente expulsa un porcentaje de sangre adecuado, vale decir, llena 100, expulsa 60. Si llena 80, expulsa, que baja a hacer el cálculo matemático, pero como 48, por ahí. Esa es básicamente una disfunción diastólica. En cambio, el paciente con disfunción sistólica llena 100, expulsa 60. Paciente con disfunción llena 100, expulsa 30. No sé si se entiende. ¿Y qué pasa con el corazón que está con una insuficiencia cardíaca? Ese corazón tiene mecanismos de compensación a corto, a largo plazo, que son sistémicos, que son locales. Los locales son principalmente el mecanismo Franz-Starling. Si el corazón se llena mucho, aumenta la interacción actina-miocina y se contrae más. Sistémicos tenemos el sistema simpático, generando aumento de la contractibilidad y de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, tenemos a nivel de elementos más neuroendocrinos, como el sistema renina-angiotensina aldosterona, lo cual genera un aumento del volumen minuto, o sea, del volumen de la volemia, y al generar un aumento de la volemia, genera un aumento de la precarga, lo cual favorece el mecanismo de Franz-Starling. Como pueden ver acá, aquí está el Franz-Starling, acá está el simpático, acá está el de aldosterona, y el corazón tiene un mecanismo a largo plazo que es la remodelación, hipertrofia y remodelación miocárdica. El de a corto plazo es súper fácil, así que no creo que se necesite explicar, pero el de largo plazo genera un poco problemas.
La hipertrofia y la remodelación miocárdica se puede subdividir en dos clases, que es la adaptativa y la no adaptativa. La que es de tipo adaptativa es la que está acá representada con líneas azules, y la no adaptativa es la que está con líneas rojas. La adaptativa es una remodelación que se va a dar cuando el paciente tiene estímulos que son de baja intensidad con periodos de descanso intercrisis. O sea, un paciente que hace ejercicio. Ese es un paciente que tiene una hipertrofia adaptativa. Forma de entenderlo claramente, es una persona que tiene una empresa. Tienes una empresa y quieres generar mayor eficiencia en tu empresa. Y tienes todo el tiempo del universo para poder generar más eficiencia en tu empresa. Entonces, este paciente que tiene todo el tiempo del universo, lo que hace es, mira, tengo mucho tiempo, voy a decir que estos tipos de acá van a ir a curso de capacitación, voy a mover estas cosas para acá, redistribuyo, etc. Todo bien. Paciente no adaptativo es un paciente que o tiene un estímulo muy grande, un infarto, por ejemplo, o tiene un estímulo constante, una hipertensión. Vale decir, una empresa que de repente cayó la bolsa y se fue a pique y tiene que hacer algo rápido. O un paciente que está constantemente con unas ventas malas y no tiene forma de repuntar porque no tiene ningún periodo de descanso para poder ir progresando. Este paciente que tiene cualquiera de esos dos eventos va a sufrir una respuesta no adaptativa. Y esta respuesta no adaptativa se va a caracterizar por tener una tendencia a generar apoptosis. Destruye células para poder reposicionar rápidamente lugares. En nuestro ejemplo sería despedir. Despide lo que no le sirve y coloca elementos más eficientes ahí. Dice, ah, mira, esto lo está trabajando bien, mátalo, sale, se va, esto se va. Y colocamos estos que son más eficientes acá. Hace lo mismo el corazón. Lo que no le sirva, se destruye, se colocan células más eficientes. Se hipertrofian las células que tienen más capacidad de poder hipertrofiarse y las otras que son más débiles simplemente mueren. Y es un crecimiento no adaptativo. ¿Cuáles son los estímulos para cada uno? Todo estímulo es la angiotensina 2, para cualquiera de los dos. Sin embargo, en el de tipo adaptativo, interfieren mecanismos de tipo cardiotrofina, factor de necrosis tumoral alfa, o sea, inflamación, pero en bajo grado. Y elementos de crecimiento como insulina o factor de crecimiento IGF, que es el derivado de la hormona del crecimiento. En el no adaptativo está la angiotensina 2 en altas dosis o exceso de factor de necrosis tumoral alfa. Cuando el factor de necrosis tumoral alfa es muy intenso, se genera una hipertrofia adaptativa. Vale decir, tenemos un paciente que corre, igual genera un poco de inflamación, hace que genera un poco de necrosis tumoral alfa. Pero descansa, ningún problema, ya adaptativo. Pero el paciente que tuvo un infarto tiene un exceso de factor de necrosis tumoral alfa por todas partes, y eso es un estímulo para decir, ya, esto está un poco serio, así que partimos con un crecimiento no adaptativo para poder compensar rápidamente. Todos estos crecimientos adaptativos no adaptativos generan finalmente una hipertrofia y posterior un remodelado. Esta hipertrofia y remodelado van a tender a ir por dos caminos. La sobrecarga de presión, como lo vimos anteriormente, va a llevar a un aumento de la presión sistólica. O sea, ese paciente tiene mucha dificultad para poder expulsar sangre y por lo tanto genera un ventrículo que genere una mayor grosor y que de esa forma pueda contraerse más fuerte para expulsar la sangre con mayor facilidad y poder vencer a la sobrecarga de presión. En cambio, el paciente que tiene una sobrecarga de volumen, ese corazón se distiende mucho, generando una presión de tipo diastólica muy alta, o sea, una precarga muy aumentada. Y ese paciente, al tener una precarga muy aumentada, va a tender a irse dilatando. Pero si solamente se dilatase, ese paciente quedaría con un corazón muy delgado, así que se va hipertrofiando en la misma proporción que se va dilatando. Y por lo tanto mantiene el grosor de la pared, pero va aumentando su volumen, por así decirlo. A fin de cuentas, ambos pacientes pueden después caer en una disfunción. El paciente que tiene una hipertrofia concéntrica disminuye el volumen interno, por lo tanto tiene una disfunción diastólica a largo plazo. En cambio, el paciente con una hipertrofia excéntrica tiene una pared muy delgadita para el gran volumen interno, generando, por tanto, una hipertrofia, una disfunción sistólica a largo plazo. Cuando el volumen expulsivo disminuye y se dan todos estos mecanismos de adaptación, por ejemplo, el aumento de la contractilidad o la hipertrofia miocárdica, todo esto va a tener la tendencia a tratar de expulsar más sangre. Sin embargo, cuando esto empieza a fallar, el paciente va a tender a aumentar la presión intraventricular.
El aumento de la presión intraventricular va a significar aumento de la presión hacia el sistema retrógrado, o sea, hacia el atrio. Por lo tanto, aumenta la presión atrial. Y todo esto finalmente va a conllevar a lo que sería la congestión. Este esquema es muy genial porque te explica todo lo que pasa en el fallo cardíaco. Tenemos un fallo cardíaco, activación del sistema simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y modulador de péptidos, por ejemplo, la hormona antidiurética. Todo esto va a tener como fin, por un lado, aumentar la contractibilidad, gasto cardíaco, vasoconstricción, que todo esto finalmente tiene el objetivo de aumentar de cierto modo la presión arterial, porque este paciente que tiene un gasto cardíaco bajo va a disminuir la presión arterial, puede caer en hipotensión y en un shock. Entonces con esto vamos a tratar de compensar. Y por otro lado, van a tratar de aumentar un poco el gasto cardíaco, por ejemplo, aumento de la frecuencia o la contractibilidad. Todo con fin de mantener la presión arterial. Sin embargo, todos estos elementos de volumen, que también van a hacer lo mismo porque van a aumentar la precarga, van a tener como efecto secundario mayor tendencia a aumentar la presión retrógrada. Y eso va a generar la congestión que va a manifestarse de forma izquierda o derecha. ¿Qué hablamos de izquierda y derecha? Pasa que si la congestión es del corazón derecho, se genera un paso, o sea, una estadía de la sangre en las dependencias de la circulación sistémica. Y esto sería presentando edemas, ascitis, congestión del tracto digestivo que puede manifestarse como anorexia o pérdida de peso, y congestión hepática que puede manifestarse como hepatomegalia con síndrome de reflujo hepatoyugular. Al apretar el hígado, la sangre va hacia la vena yugular. En cuanto a la falla izquierda, se da una disminución del output, o sea, una disminución del volumen sistólico, generando una mala perfusión tisular periférica y por lo tanto tienes unas extremidades bien frías y además tienes congestión pulmonar. La congestión pulmonar se va a causar edema pulmonar, lo cual va a manifestarse como paciente con tos, paciente con ortopnea o con disnea paroxística nocturna, porque esos pulmones están llenos de líquido. Cuando el paciente se acuesta, va a aumentar la precarga, va a aumentar la presión, por lo tanto, del ventrículo derecho va a llegar más flujo a los pulmones y el paciente va a quedar aún más encharcado, que le dicen coloquialmente, que es cuando está más congestivo, y el paciente va a tener mayor cantidad de disnea. Eso es la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Y además el paciente tiene una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, no de transporte, sino de intercambio de oxígeno, y eso se va a manifestar con signos de cianosis. Finalmente, estos pacientes los vamos a dividir como el paciente que es frío, el paciente que es caliente, el paciente que es húmedo y el paciente que es seco, teniendo 4 grupos. Acá está, acá está la falla de congestión y acá está la falla de expulsión. Mientras el paciente tenga mayor tendencia a la congestión, a que la sangre se quede estancada, el paciente va a ser más húmedo. Va a pasar de seco a húmedo. En cambio, mientras tenga mayor dificultad para expulsar sangre, por falla en la contractibilidad, por ejemplo, el paciente va a ser más frío. Aquí está caliente y acá vas a estar frío. Por ejemplo, un paciente que sea frío y seco significa que es un paciente que está con mala perfusión, o sea, se lo presentarían como un paciente con mala perfusión tisular periférica y que no presenta crépitos a nivel de los pulmones ni edemas periféricos. Ese paciente tiene una falla de tipo principalmente sistólica, o sea, una falla en la contractibilidad. Versus un paciente que te dicen que está con una perfusión distal adecuada, que tiene extremidades calientes, con llene capilar menor a 2 segundos y que tiene crépitos bivasales y edemas periféricos, posiblemente un paciente que presente una falla de tipo congestivo. O sea, puede expulsar sangre suficiente para la perfusión, pero tiene sangre que queda estancada. En función a esto se determina si el paciente necesita diuréticos o elementos que sean más de tipo inotrópicos. Listo. It's over. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿A alguien? ¿No? ¿Seguro? ¿En serio? Yo, brother, los últimos casos que dijiste, los últimos dos, ¿Eso de ahí tú dices ese o tú dices este acá? ¿sí?
No, el anterior. ¿Ese? Ese. Sí, Ah, no quedó ese muy claro. se refiere a que el paciente puede ser húmedo o puede ser caliente. ¿A qué se refiere eso? Que puede tener congestión, o sea que la sangre queda estancada las cavidades previas al corazón, vale decir en el pulmón o en el sistema periférico, generando acumulación de edema, y eso va a manifestarse como o crépitos o como edema periférico, y eso te va a hablar de que ese corazón no puede recibir la sangre correctamente, y ese corazón requiere diuréticos, versus un paciente que sea frío. Ese paciente frío significa que no puede perfundir hacia distal, o sea que el corazón no puede expulsar la sangre correctamente para que llegue toda la sangre hacia la parte más distal del cuerpo. Y ese es un paciente que tiene un fallo sistólico y que requiere inotrópicos, que realmente se benefician de digoxina u otros elementos similares. Ah, ya. Ya, eso es todo cardio. ¿Alguna duda? Terminamos a las 10:59. ¿Dudas? ¿Disnea? ¿Angustia? No. Ya. Voy a grabar esto y lo voy a subir a un gestor de descargas para enviárselo para si lo quieren ver en el futuro o algo, por si acaso. Ya. Vale, Chris. Bueno, muchas Nin- gracias. Ya, ninguna duda entonces. A la una, No, vale, te pasaste. ya. Nos vemos entonces. Adiós. Voy a estudiar mi pediatría. Chao. Ah, gracias. Chao.